Y ahora tenemos a Alessandro, que para mí siempre fue un gran protagonista, porque yo no desvinculo el hecho del atentado con los días previos, cuando la policía de la Ciudad de Buenos Aires era la que brindaba supuestamente la tranquilidad del perímetro. Entonces hubo el ataque al Instituto Patria, el insulto al hijo de Kirchner, en fin, las cosas que ustedes conocen, los camiones con cascotes. ¿Y van a pedir todo que... eso era responsabilidad de Alessandro. ¿Van a pedir que se investigue entonces dentro de la causa Capuchetti de Alessandro? Yo lo vengo pidiendo desde el primer día. Ubeira, una pregunta, perdón, desconocía que habían pedido la investigación sobre Alessandro en el marco del operativo que fue sobre la casa de Cristina, ese 27 de agosto donde pusieron... No, yo vengo insistiendo desde el primer día, con los escritos vinculados al tema de qué pasó en forma previa a toda esta cuestión. Pero ahora, a la luz de estos chats y a la luz del comportamiento de este señor de Alessandro, ahora presentaremos algo mucho más concreto y mucho más directo con respecto a la responsabilidad del Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad. Eso, ahí quiero pinchar un poquito y quiero preguntar, ¿creen que tenía conocimiento del atentado que iba a suceder? Vamos a ir en el Destape Radio y en este caso nos volvemos a información que tiene que ver ya con el terreno de lo judicial, de lo político. Vamos a conversar ahora con José Manuel Ubeira, quien es abogado y que representa a Cristina Fernández de Kirchner en algunas causas, entre ellas la que tiene que ver con la investigación por el intento de magnicidio a la vicepresidenta y también la causa que investiga el grupo violento de Revolución Federal. Aquí desde el Destape Radio, Cristian Carrillo, Fernando Ubeira y Giselle Teper te saludamos. José Manuel Ubeira, muy buen día, gracias por recibirnos. Buen día y buen año para todos ustedes. Muy buen año también por allá. La información que principalmente nos está atravesando en estos días y que tiene que ver con el sistema de justicia de nuestro país es este anuncio que ha hecho el presidente de la Nación de tratar de impulsar el juicio político al presidente de la Corte, pero al Pleno también para ser investigado y surgiendo de distintas situaciones vinculando a grupos económicos como Clarín, con jueces y funcionarios de la ciudad, el viaje al lado escondido conocido en un chat y luego también el chat de Alessandro nuevamente con distintas informaciones, ¿no?, que involucran una, podríamos decir, debilidad institucional. ¿Qué lectura hay por parte de José Manuel Ubeira de lo que está sucediendo con estos chats, con el pedido de juicio político a la Corte? Bueno, en principio es crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, nosotros esto lo venimos viendo desde hace muchísimo tiempo. Digamos, la democracia como sistema y la vuelta del año 83 en adelante no garantiza de por sí misma la transparencia de los comportamientos y la robustez del sistema. Hubo periodos malos de la Corte Suprema, como fue la época de Menem, con la mayoría automática. Luego se restableció un funcionamiento de la Corte, digamos, en función más o menos de lo que significan los principios de un poder judicial razonable, que fue durante la época de Néstor Kirchner, y después de allí se ha producido una suerte de caída en picada, que durante la etapa del macrismo, con las dos incorporaciones de Rosati y Rosenkrantz por decreto, aceptar dos ministros de la Corte ser nombrados por decreto, ya de por sí habla de una debilidad de origen institucional. Y luego, de alguna forma, las cosas fueron de mal para peor. Digo, vengo historiando esto porque si no, no se entiende a dónde estamos ahora. Claro. Y bueno, nada, después tenemos un presidente que se autoelige, se autovota, luego tenemos un señor como Rosenkrantz que en un momento determinado se amnistía de fallar a favor de personas que fueron clientes en su estudio. Y bueno, todo este desbarajuste finalmente ahora termina con esto. O sea, digamos, si uno me pregunta si a mí esto me sorprende, no me sorprende lo más mínimo. La única diferencia que hay es que ahora es hecho público. Pero bueno, la calidad institucional de la Argentina, sacando periodos muy determinados, se ha degradado sistemáticamente. Y ahora tenemos una situación muy interesante, porque por ejemplo, digamos, no sé si la actividad del Congreso puede ser reglada cuando los diputados que están involucrados en el juicio político eventualmente a Rosati fueron o son o pudieron haber sido beneficiados por el fallo de la Corte.
esto es un primer dilema. Claro, sí. No sé si se pueden constituir como cámara acusadora. Habría como un Por lo menos conflicto por el de partido intereses, por decirlo de algún modo. Claro, por el partido de la oposición. Porque, digamos, cuando los poderes del Estado se desbalancean, como en este caso, se trastorna todo el sistema republicano de funcionamiento de las instituciones. Entonces, por un lado suena absolutamente vacío de contenido que la oposición diga que el gobierno se quiere llevar por delante la Corte y los poderes institucionalizados, cuando lo que surge de la Corte es literalmente una banda de sinvergüenzas que han utilizado el poder pura y exclusivamente para sus propósitos políticos. Entonces, no sé, me parece que la justicia, digamos, el Poder Ejecutivo tiene, como decía un gran maestro mío de Derecho Constitucional, tiene los fierros, tiene el ejército, tiene la policía. El Poder Legislativo tiene la política, pero el Poder Judicial lo único que tiene para funcionar como poder es su prestigio. Y ahora me parece que en este momento estamos en el nivel más bajo de toda la historia judicial, de todos los periodos de la historia de la justicia argentina. Entonces, bueno, ¿esto cómo se recupera? Y bueno, esto se recupera con esto que están haciendo los gobernadores. Esta reunión de hoy con el presidente es clave para volver a colocar los muebles pata para abajo y que las provincias que han delegado en la nación el funcionamiento institucional de este país sean las que reasuman las responsabilidades que le caben como órgano fundador de la Constitución, ¿no? Ubeira, ¿qué tal? Fernando Siveira, buen día. ¿Qué dice, querido? ¿Cómo está? Bien, te quería preguntar a propósito del valor probatorio de estos chats que vienen de un hackeo ilegal, pero bueno, nunca fueron desmentidos. ¿Cómo hay que hacer para convertir eso en prueba? Está claro que yo decía, en este caso no parece que no hay ningún fiscal interesado. Bueno, ayer nos enteramos de un juez de Santiago del Estero, ¿no?, que pidió una cautelar sobre el celular de Robles. ¿Cómo hace para convertir estos chats en prueba en un expediente? Bueno, de la misma manera que lo está haciendo la jueza de Bariloche. O sea, uno va por fuera de los chats. O sea, si los resultados, digamos, de conocimiento de un hecho criminal están invalidados por la obtención de la prueba, lo único que hay que verificar es si hay otro camino de prueba para verificar si el hecho ocurrió. Claro. Y por lo que sé, alcanzan y sobran los caminos de prueba. Entonces, en este caso particular, el comportamiento de las bancadas, conforme a las instrucciones que le daba Robles, se cumplió perfectamente. Y debe haber otros caminos que yo no conozco, porque eso habría que investigarlo, pero me parece que debe haber otros caminos que no son solamente eso, para poder mostrar y demostrar que lo que los chats dicen después se corrobora en la realidad. Claro. Entonces es un camino probatorio distinto. No está complicado, no es muy difícil. Ajá. Porque el ministro de Justicia de la ciudad, Marcelo Alessandro, dice las dos cosas, ¿no? Dice que los chats se lo inventaron y al mismo tiempo dice que los hackearon. No sé cuál de las dos será verdad. Claro, eso habría que preguntárselo a él, no se pueden ser dos cosas al mismo tiempo. O pasó una cosa o pasó la otra, pero ya esa inconsistencia la tuvo cuando le preguntaron por el viaje al lago escondido. Lo que sí también se trasluce o, digamos, subyace alrededor de todo esto, que hay una interna feroz en Juntos por el Cambio y se están tirando con todo lo que tienen. Por un lado está el bullrichismo, tratando de proteger a Milman, acosado por el arretismo, y viceversa ahora con estos episodios. El problema es que en el medio, más allá, digamos, de la interna que puede ser más o menos feroz, estamos todos nosotros. Claro. Y el problema de la institucionalidad, ustedes son muy jóvenes. Yo tengo 68 años, yo sé lo que pasó durante la etapa de la dictadura, tenía 22. Digamos, la pérdida de la libertad y la pérdida del funcionamiento de la institución de un país, digamos, es gravísimo. Entonces, esta democracia reconquistada está vaciada absolutamente de contenido. Es una democracia formal donde tenemos dos poderes paralelos, uno el que votamos y otro el que se maneja en la Argentina. El que ha quedado exhibido pornográficamente es el que maneja la Argentina. Y en ese camino, Ubeira,
sabemos que existe sobre Cristina Fernández de Kirchner una proscripción, porque la inhabilitación absoluta y perpetua, si bien es de primera instancia el fallo de obra pública, pretende en lo político utilizar una herramienta jurídica para que no la podamos votar, ¿no? Justamente a 40 años de democracia, en caso de que ella hubiese decidido sostener una candidatura o que eventualmente decida hacerlo, está condicionada. La pregunta también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo podemos pensar lo que está tramitando el mismo Poder Judicial, como por ejemplo la causa por el intento de magnicidio a través de la jueza Capuchetti, delegada a la investigación en el fiscal Rívolo, o la causa que investiga Revolución Federal? Veíamos ayer que Jonathan Morel dice que un cartel lo amenaza, ¿no? Cuando a él se lo está investigando justamente por las prácticas violentas que fueron el clima, según el juez Martínez de Giorgi, condicionante para el intento de magnicidio a Cristina. ¿Cómo nos cuidamos y cómo se cuida a Cristina ante un poder judicial que tiene este tipo de prácticas como la que muestran los chats? Como usted lo está haciendo en este momento, yo en ese aspecto soy un estoico, ¿no? Yo creo solamente en el valor de lo que uno es capaz de construir. Y después creo mucho en la construcción colectiva de la sociedad. Pero yo creo que cada uno se tiene que ocupar de lo que se tiene que ocupar y ejercer con intensidad y digamos con valor las responsabilidades que a cada uno le caben desde el lugar donde uno trabaja. Entonces, me parece que, digamos, en la sociedad, en líneas generales, desde hace aproximadamente, no sé, por lo menos de la vuelta a la democracia, es claro de que no le encuentra la salida a la diferencia que hay entre los manejos de los poderes fácticos y la resolución de los poderes formales, o sea, lo que llamamos institucionalidad. Esto está vaciado de contenido. La única forma de que ese contenido se vuelva a reabastecer es por dos caminos. O uno, exigimos a los políticos que hagan lo que tienen que hacer, o sea, le exigimos al presidente esto que va a hacer hoy, o sea, le exigimos al presidente que hubiera habilitado, generado caminos mucho más claros y hubiera gobernado con mucho más, digamos, con mucho más energía frente a estos problemas concretos, o permitimos de alguna manera que ellos nos atrapen. Entonces me parece que la disyuntiva es esa: hay que hacer lo que hay que hacer, hay que exigir lo que hay que exigir y hay que funcionar utilizando los propios agujeros que el sistema nos da y nos permite de alguna manera calzarnos. Yo tengo la causa del intento de homicidio de Cristina Fernández. Tengo una justicia federal que me es adversa. Bueno, yo trato por todos los medios de encontrar los huecos como para poder trabajar sobre esa justicia federal, con todos los recursos que cada uno tiene. Bueno, en algún momento determinado la sociedad entenderá y se darán cuenta de que hoy vinieron por Cristina Fernández, pero pasado mañana pueden venir por cualquiera de nosotros. Y en esta causa en particular, y le vamos a recordar a la audiencia, estamos conversando con el doctor José Manuel Ubeira, abogado de Cristina Fernández de Kirchner. En esta causa en particular, ¿les parece que a esta altura de los hechos, 4 meses ya pasaron de este intento de asesinato, sea aceptable que aún no se haya avanzado más todavía en la investigación sobre Milman, que siga en el Congreso? ¿Cómo están leyendo lo que también surgió en función de la información, ya no de su posible vinculación con el atentado, sino también con tareas o cosas que lo hacen incompatible hacia la función pública? Bueno, en primer lugar, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es exponer el hecho, mostrar cuáles son las inconsistencias y criticar las acciones que son reprobables por parte de los jueces. Hasta ahora en ese camino vamos razonablemente bien. Es bueno que la audiencia sepa que en el caso particular de Jonathan Morel, yo apelé la concesión de su excarcelación, sí. Me denegaron en la sala primera el recurso de casación, me fui en queja y me acaban de abrir la queja. Con lo cual, existe la posibilidad de que la Cámara de Casación revise la libertad de Jonathan Morel. Por un lado. Por el otro lado, hemos recusado a la jueza Capuchetti, y veremos concretamente, porque ahora tenemos una audiencia en casación, que será en el mes de febrero, para ver concretamente si la doctora Capuchetti se queda o la doctora Capuchetti se va. Lo que sí está claro es que hubo
elementos de prueba que eran vitales para el esclarecimiento del hecho, como la destrucción del teléfono del que está detenido. Sabar Montiel, ¿no? Y de estas dos mujeres, exactamente, de estas dos mujeres que estaban con Milman, en la cual la jueza no hizo lugar, primero de todo, a la extracción de la información de los teléfonos, y luego de un mes, cuando la causa se la tira por la cabeza al fiscal para que la siga instruyendo, habilita el tema de los teléfonos. Y una de ellas declara que se asesoró e hizo borrar toda la información que había. Sí. Entonces, bueno, tenemos una causal de mal desempeño de la jueza. Lo que está claro es que vamos por el camino correcto porque tenemos financiación de los Caputo, vinculado a Jonathan Morel, tenemos una pata muy concreta que es la de Milman dentro de la causa del atentado, y ahora tenemos a Alessandro, que para mí siempre fue un gran protagonista, porque yo no desvinculo el hecho del atentado con los días previos, cuando la policía de la Ciudad de Buenos Aires era la que brindaba supuestamente la tranquilidad del perímetro. Entonces hubo el ataque al Instituto Patria, el insulto al hijo de Kirchner, en fin, las cosas que ustedes conocen, los camiones con cascotes. Y van a pedir todo que... eso era responsabilidad de Alessandro. Van a pedir que se investigue entonces dentro de la causa Capuchetti de Alessandro. Yo lo vengo pidiendo desde el primer día. Sí. O sea, nosotros creemos que el atentado no es el resultado de un hecho emotivo. Es una preparación previa, y está perfectamente determinada, no solamente por los chats de los que están involucrados, sino por las constancias, digamos, de todo el devenir de lo que es la Revolución Federal. Creemos que la causa está dividida artificialmente, tanto Revolución Federal como Sabar Montiel y los que están detenidos son parte exactamente de la misma del mismo tema, pero con diferentes roles de participación. Y bueno, todo eso se va a ir esclareciendo de a poco, o no, pero en cualquier caso lo que nosotros como abogados no podemos hacer es dejar de exponer. Hubiera una pregunta, perdón, desconocía que habían pedido la investigación sobre Alessandro en el marco del operativo que fue sobre la casa de Cristina, ese 27 de agosto donde pusieron... No, insistiendo desde el primer día, con los escritos vinculados al tema de qué pasó en forma previa a toda esta cuestión. Pero ahora, a la luz de estos chats y a la luz del comportamiento de este señor de Alessandro, ahora presentaremos algo mucho más concreto y mucho más directo con respecto a la responsabilidad del Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad. Eso, ahí quiero pinchar un poquito y quiero preguntar, ¿creen que tenía conocimiento del atentado que iba a suceder? No creo que sea, digamos, yo no creo que estas personas uno las puede imputar de un hecho de esa naturaleza porque se van a cuidar muy claramente de dejar los dedos puestos, ¿no? Bueno, aunque a pesar que parece que no. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que había una motivación. Milman estaba averiguando concretamente qué cantidad de custodia tenía Cristina Fernández. Hay actos previos que llaman mucho la atención, el tema de la Revolución Federal con su estructura de financiamiento. Y esto no pudo haber pasado desapercibido a los ojos del ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces ahora lo que queda perfectamente claro es que aquella tapa de Clarín no salió a la bala, va a salir la sentencia, no es ni más ni menos que un plan orquestado en perjuicio de nuestro cliente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué líneas avanza con la participación o no de Alessandro en esto y ahora vamos a buscar, ahora que ya tenemos todas estas certezas, vamos a empezar a buscar para atrás, ¿no? José Manuel Ubeira. De hecho, por ejemplo, mire, hay un dato importante, ahora que usted me pregunta, hay un dato importante. Cuando fue el episodio de, no me acuerdo, un tipo que insultaba a Cristina Fernández con un megáfono, y la policía hizo puñitos con este candidato, se inició una investigación por un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el cual, por el chat privado, por el mail privado y por el mail público de Alessandro, le notificó, digamos, de que había una causa en trámite y que quería tener información. Alessandro nunca le contestó. Entonces eso es una punta como para empezar a rehabilitar concretamente por qué es que Alessandro nunca contestó al llamamiento de un fiscal nacional, ¿no? Sí, bueno, ahí también hay cuestiones que tienen que ver de mínima en la omisión con los deberes de funcionario público, ¿no? Por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Así que, digamos, lo que hay que hacer es organizarse, ordenarse y dejar, digamos, que también el tiempo y las acciones de todos ellos vayan saliendo a la luz.
yo creo que todo esto no es ni más el preanuncio de cosas mucho más importantes que están por venir. Bueno, vamos a ver si, claro, si la totalidad de lo que se conoce. Más importante que esto no sé qué puede haber, pero, no, claro. Digamos, pero se autosuperan. Decimos que acá, claro, cuando decimos que acá tocamos fondo, no, pero no. que todavía es más profundo. Exactamente. Doctor Ubeira, muchísimas gracias por esta comunicación con el Destape. No, faltaba más. Hasta luego. Era José Manuel Ubeira, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, y nos decía, van a insistir en la línea de investigación sobre el rol de Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, chateador serial, podríamos decir a esta altura, en la causa que investiga la jueza Capuchetti, que delegó la investigación en Rívolo y que tiene que ver con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Y la otra información que nos destacaba es que les dieron recientemente el recurso para revisar la excarcelación de Jonathan Morel, así que atención con eso porque ahora puede haber algún tipo de revés en este recurso otorgado a la querella de Cristina Fernández de Kirchner. 34 minutos pasaron de las 8 de la mañana y tenemos un rato más antes del pase con Navarro.